manera informal, como todo lo que estamos haciendo, y empezamos. Bueno, vamos a continuar. Estamos manteniendo maravillosamente los horarios y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos el cierre del día y no por final menos importante. Yo creo que es un tema apasionante también el que en otro formato diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, de la mesa y del taller. Ahora tenemos pues una presentación, por decirlo así, más clásica o individual, aunque él no lo es. Tenemos con nosotros ahora mismo a una de las personas que es referencia de la transparencia en España. Él es el subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, pero tiene también una dilatada trayectoria profesional. Él es funcionario autonómico de la Comunidad de Castilla y León, ha trabajado muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid y estos últimos años dedicado con pasión a la transparencia, como os digo, desde el Ayuntamiento de Madrid, y él nos va a exponer como experiencia el a veces tan controvertido derecho a saber. Pues nada más, yo agradecer de verdad a Joaquín, que tiene una agenda muy complicada, que nos dijera que sí desde el primer segundo que le propusimos participar en el foro, y os dejo con Joaquín. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo a Anabel, por la presentación tan exagerada, porque no es cierto que yo sea una primera figura. Desde luego, la transparencia. Está aquí Manuel y me da mucha vergüenza escuchar esto. Él realmente sí que es un primer espada en la transparencia. Yo le leo y le releo para seguir aprendiendo, ¿no? Como decía también Stendhal, para mejorar su lenguaje jurídico, o su lenguaje, diríamos, normal, leía todas las noches el Código Civil. Eran otros tiempos, ¿no? Ahora mismo leemos las cosas y desaprendemos, ¿no?, cuando leemos normas. Bueno, digo esto casi porque vengo aquí remangado de haber trabajado esta mañana y de haber estado con un grupo de funcionarios madrileños, bueno, trabajando sobre cómo redactar normas claras, ¿no? Ese casi es el último proyecto del Ayuntamiento de Madrid que tiene que ver con la transparencia y no, tiene que ver casi con todo, ¿no? En realidad, si nuestros clientes o las personas con las que nosotros nos relacionamos son ciudadanos, pues tenemos que aprender a hablar como ellos. Y la verdad es que tenemos que desaprender para conseguirlo, porque estamos utilizando un lenguaje que es indescriptible, indescifrable, críptico y todo lo que podamos decir de malo, ¿no? Yo tengo la tentación casi de apartarme de esto, Anabel, después de haber oído las intervenciones que me han precedido, ¿no?, que son todas interesantísimas y tienen que ver con cosas en las que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid. Casi voy a dedicar parte del tiempo a esto, ¿no?, y a apartarme un poco del guión, aunque después me apoye un poco en la presentación que traía. Antonio, muchas gracias por la referencia. No nos conocíamos personalmente y yo estuve en el tribunal que le concedió el premio, con lo cual, sin ser una evaluación ciega, fue una evaluación a ciegas. No nos conocíamos y me agrada mucho haberte escuchado, haber puesto de relieve que efectivamente algunas veces tenemos graves defectos en nuestra gestión pública y que gracias a vosotros salen a la luz y por eso los premiamos. Nos dicen algunas veces que somos gente muy rara, que premiamos precisamente a aquellos que ponen de manifiesto nuestras debilidades y nuestras confusiones y equívocos, ¿no? Pero en realidad es imposible avanzar si esto no sucede, ¿eh? Por eso las unidades de transparencia que trabajamos dentro de la Administración, y Anabel seguramente lo conoce bien, muchas veces estamos en el top 10 de las listas negras de muchas unidades administrativas, porque realmente nos partimos el lomo, el pecho, lo que queráis, nos dejamos el pellejo en luchar porque la información salga a la luz. En este sentido, y lo que decía Cecilia, que no sé por dónde está Cecilia, no sé si está aquí ya. Cecilia, ¿qué tal? Actores transparentes. Nosotros nos dedicamos, yo creo, no a formar actores transparentes, sino a desvelar, ¿no?, a actores transparentes, a sacarlos a la luz. Ayer hemos acabado la 4ª formación virtual con parte presencial en el Ayuntamiento de Madrid.
que llevamos este año. Han pasado prácticamente 300 funcionarios por formación en materia de transparencia y todos ellos lo viven con un entusiasmo, con una implicación, con un compromiso que es realmente, para los que nos dedicamos a esto, realmente gratificante. La gente quiere, las personas que trabajamos en el sector público queremos sacar a la luz, obviamente, la información. No tiene por qué ser, obviamente, información comprometida, es información sobre la gestión pública, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿En qué invertimos el dinero? ¿A qué lo aplicamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué hemos conseguido con el dinero que utilizamos, ¿no? Y en ese sentido os puedo contar incluso hasta alguna anécdota. Hemos tenido exalumnos funcionarios que han dicho: yo tengo esta información, me parece que es utilísima, que tiene un valor añadido incluso para poner en valor lo que es el servicio público, lo que es el trabajo que realizamos los empleados desde la administración pública, pero no sé cómo hacer, porque mis jefes me dicen que tal, porque seguramente me voy a buscar un problema. Y algunas veces han sido ellos los que han pedido acceso a información pública sin identificarse como tal, porque en el Ayuntamiento de Madrid tenemos esa posibilidad de pedir sin identificarse, y ellos mismos al final han tenido que facilitar la información que tenían en su poder con la excusa, obviamente, de una solicitud de acceso que precisamente ellos han promovido, ¿no? Tenemos alguna experiencia muy curiosa de ese tipo y la verdad es que nos ha agradado que, aunque hubiera sido a través de esta vía, esa información se haya podido dar a conocer, ¿no? Mariana ya no nos escucha, o a lo mejor nos escucha y no sabemos, y efectivamente es importante o es realmente llamativo esa brecha algunas veces entre la normativa y la realidad, ¿no? Algunas veces tenemos normas muy potentes que exigen un alto grado de transparencia y difusión de la información pública, pero la realidad efectivamente desmiente que lo que la normativa exige y a lo que obliga realmente sea el parecer, ¿no?, de quienes gobiernan y quienes gestionan, diríamos, los intereses públicos. Bueno, basta dar el dato también de que Brasil, donde también las cuotas de corrupción son altas, es uno de los países promotores de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Ese desfase realmente entre la teoría y la práctica realmente es llamativa, pero bueno, para eso tenemos que trabajar, para que esa brecha realmente cada vez sea menor. Agustín, los PDFs, la caña que damos con los PDFs. De hecho, hay un villano de la transparencia, ¿no?, que ha ideado Juan Carlos Melián, que es precisamente el PDF-man, ¿no? Es uno de los enemigos de la transparencia y casi de todo. Yo también tendría que diferenciar, ¿no?, destacar que muchas veces los ciudadanos, cuando van a obtener o buscar una información a los portales de transparencia, lo que quieren no es esa estructura de datos en CSV o Excel, donde hay un porrón, diríamos, de datos que ellos son incapaces de analizar y de filtrar, de cribar, ¿no? En realidad lo que están buscando algunas veces es un PDF donde se les explique de alguna manera resumida o muy gráfica, incluso con datos estadísticos, sin dato bruto, realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Qué porcentaje de veces, qué porcentaje de personas o qué parte de mi gasto dedico a esto o lo otro, ¿no? Realmente algunas veces los PDFs son muy útiles. Obviamente para un reutilizador o un periodista de datos no lo es. No lo es porque ellos están buscando ese dato bruto para precisamente hacer sus análisis, extraer sus conclusiones, y por eso necesitan ese dato reutilizable, ¿no?, ese formato reutilizable. Pero el PDF obviamente también es un documento, en tanto no tengamos seguramente otras alternativas, para ofrecer información útil, información provechosa para los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo a los periodistas también les pediría algo, porque ellos son los únicos que piden aquí, parece, ¿no? Y es verdad que cuando hablas con muchos compañeros y sobre todo compañeros de otras administraciones dicen: oye, los periodistas que cuenten la verdad también, ¿no? A mí no sé si me sabe mal, pero muchas veces me extraña que los periodistas, que en nuestro caso es casi una tercera parte de nuestros solicitantes de acceso, con lo cual saben lo que es el portal de transparencia y saben cómo pedir, algunas veces obtienen mucha información a través de la vía de acceso que nosotros intentamos poner a disposición de todos en portal de datos abiertos. Es decir, si hemos hecho este esfuerzo de extraer y de obtener esta información, vamos a amortizar el esfuerzo y vamos a permitir que cualquiera pueda utilizar y aprovechar esta información, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las noticias periodísticas solamente destacan aquello en lo que nos equivocamos, aquello que no hacemos muy bien, y los compañeros funcionarios muchas veces se quejan, dicen: yo a estos no les voy a dar nada, porque cada vez que les doy algo me ponen vamos, a parir, ¿no? Pasa, por ejemplo, mucho con tráfico, con datos de tráfico. Yo he coincidido el último año en varias ocasiones con 5 directores, jefes de tráfico provinciales, y dicen: no queremos saber nada de la transparencia, porque cada vez que damos un dato nos ponen a parir los puntos negros, el tal, lo que dejamos de hacer, la inversión que está pendiente de hacer para la mejora de las carreteras, para la seguridad vial, ¿no?
A mí me parece bien que efectivamente ese trabajo se haga, desde luego es necesario, porque además es lo único que permite mejorar, sin duda. Pero ayer me lo preguntaban, ¿se conoce algún artículo o trabajo de periodismo de datos que haya puesto en evidencia, obviamente, el éxito en la administración pública? Y digo, pues pocos, yo conozco pocos, la verdad. Pero seguramente los habrá y no siempre nos equivocamos. Está claro que el esfuerzo que emplean o que aplican los empleados públicos para obtener con muy pocos recursos lo que realmente se obtiene, también merece algunas veces no reconocer el esfuerzo que se lleva a cabo. Pero por eso yo algunas veces pido corresponsabilidad y dices, oye, yo te he dado todos los datos y solamente veo que has cogido una décima parte y dices, oiga, estos lo hacen mal, estos lo hacen mal, estos lo hacen mal. Al final dices, no les pienso dar nada, nunca. Desde luego eso no va a ser cierto, no es cierto. Lo comento obviamente en tono, pues obviamente de broma y jocoso, y hacéis una labor importantísima, pero es verdad que me hago eco un poco de esa parte también de los empleados públicos que muchas veces dicen, ¿por qué siempre se mete el dedo en el ojo? ¿Por qué siempre se mete el dedo en el ojo? Bueno, hay que hacerlo desde luego, pero no solamente seguro eso. Bueno, voy a ver si recupero el guión y el tono de lo que iba a ser mi exposición, que se titula Derecho a saber. A mí me gusta hablar más de derecho a entender, que es de lo que estamos hablando ahora actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, con un proyecto que yo os quiero comentar, es una de las partes que voy a exponer, que es el proyecto de comunicación clara, ¿no? Hemos dejado atrás el lenguaje fácil o la lectura fácil, lenguaje claro, y hablamos ahora de comunicación clara, no solamente escrita, sino incluso también visual. Algunas veces los ciudadanos entienden mejor los mensajes pues viendo determinadas imágenes y no leyendo tanto texto, que es lo que por tradición casi nos gusta más a los empleados públicos. No sé si lo he dicho, pero tengo que agradecer a Anabel la invitación y sobre todo por confiar en mí y pensar que puedo contar algo que sea realmente de utilidad en esta sesión. Felicitar por la organización de esta jornada magnífica donde no falta nadie. Y eso es difícil, ¿eh? Yo cuando me he puesto a ver el programa están los comisionados de transparencia, están los periodistas de datos, están los gestores de la transparencia dentro de la administración pública, que tienen una visión o una percepción de la transparencia muy distinta algunas veces a los órganos de control, porque tienen medios algunas veces muy escasos para conseguir pues, todo lo que se demanda y se pide, ¿no? que es mucho. Felicitar también al Gobierno de Aragón porque en el contexto que yo me muevo, que son las administraciones públicas y especialmente los madrileños, tomamos muy en cuenta lo que se hace desde Transparencia en Aragón y también lo que se hace por parte de algunas entidades locales aragonesas, especialmente el Ayuntamiento de Zaragoza, que tienen un proyecto fantástico, magnífico, desde hace mucho tiempo sobre datos abiertos. Nos dais envidia, nos fijamos todos los días en lo que vosotros hacéis. No sé si tenemos más o menos recursos que vosotros, pero desde luego conseguís mucho más, aunque probablemente haya menos datasets o ficheros de datos publicados o colgados en el portal de datos abiertos. Además, me alegra decir que estamos en un proyecto colectivo también con ellos, junto con otras dos ciudades gallegas, en un proyecto impulsado por Red.es para mejorar, diríamos, la publicación de nuestros datos abiertos, los portales de transparencia y la participación ciudadana. Me gustaría hacer un minuto publicidad de un trabajo que ha hecho la FEMP a través de la red de entidades por la transparencia y participación ciudadana, en la que participamos algunas personas desde el ámbito local, incluso también desde el ámbito de los órganos de control, los comisionados de transparencia. Precisamente hay un compañero del Consejo de Transparencia de Andalucía, Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que también trabaja en un grupo que es de acceso a información pública, que tengo la suerte y el trabajo, la responsabilidad de coordinarlo, ¿no? Hace un par de semanas o quizá 3 presentamos en el INAP 2 publicaciones que son gratuitas y por eso os lo comento, que creemos que pueden aportar una visión útil al acceso a la información pública. Las 2 están accesibles a través de Internet en la página web de la FEMP, ¿vale? Hay un espacio que es la Red de Entidades por la Transparencia y Participación Ciudadana. Esas 2 publicaciones son una recopilación de análisis sobre determinados aspectos que nos generan mucha duda a los que tramitamos solicitudes de acceso a información pública. Digamos que son criterios interpretativos o análisis concretos sobre esos aspectos. Y la segunda, y que es muy útil para aquellas entidades locales más pequeñas, con menos recursos, es una guía para la tramitación de solicitudes de acceso, ¿vale? Es una guía sencillita, incluso tiene modelos de formularios para facilitar, diremos, al gestor de este procedimiento cómo tramitar este procedimiento tan importante, ¿vale? Y me meto ya con lo mío.
Voy a hablar de 3 cositas. Primero, introducir algo que seguramente para los que trabajáis en transparencia es obvio, pero yo creo que merece la pena traer 3 o 4 ideas importantes de por qué el acceso a la información pública, por qué un proyecto de transparencia dentro de la Administración. En segundo lugar, hablaré del proyecto de comunicación clara, hablar claro, derecho a entender. En tercer lugar, cómo intentamos en el Ayuntamiento de Madrid facilitar el acceso a la información pública a través de una vía de acceso que no exige la identificación del solicitante. Y, por último, intentar también aclarar lo que es el concepto de información pública que nos da tantos quebraderos de cabeza a los que gestionamos este procedimiento dentro de la Administración. El concepto, como veréis, es un concepto muy vago que aparece en la Ley de Transparencia Estatal, en el artículo 13, y eso lleva a que las personas utilicen este procedimiento para pedir las cosas más impensables del mundo. Realmente estamos haciendo también ese trabajo para intentar acotar y limitar para qué existe este derecho que realmente es tan trascendental en nuestro sistema, ¿vale? Bueno, ¿para qué la transparencia o para qué el acceso a la información pública? Obviamente es el primer paso, la transparencia para la rendición de cuentas. Nosotros creemos que no puede haber un control sobre la gestión pública si no hay un acceso a la información pública. Desde esta perspectiva, el acceso a la información es un presupuesto básico, necesario e indispensable para poder, obviamente, exigir responsabilidades a los gestores públicos sobre su gestión. Creo que ningún empleado público de los que podemos estar aquí podemos obviamente negar que esto sea algo evidente. Cuando a alguien hay que explicarle esto, un mal asunto. En realidad, cuando hablamos de la rendición de cuentas, lo que hacemos es evidenciar algo que debería de estar en el ADN, ¿no?, en la genética propia de cualquier empleado público. Oiga, usted para su trabajo utiliza y aplica medios públicos, toma una parte de los recursos a los que contribuimos todos, que es el presupuesto público, que razonable es pensar o entender que el resultado, obviamente, de esa gestión pública, de alguna manera yo la tengo que hacer público, ¿no? Por eso tenemos que trabajar de alguna manera para que esa información esté preparada de tal manera que cuando alguien me la pida la pueda suministrar. Partimos de un punto muy malo, un punto de partida nefasto. Primero, no sabemos muchas veces dónde está la información. Cuando la encontramos nos horrorizamos del formato en el que tenemos la información, pero dice, ¿cómo voy a dar esto? ¿Cómo voy a dar esto? Si yo lo hubiera sabido, ¿no? Son las preguntas que se repiten una y otra vez en los empleados públicos, ¿no? Bueno, tenemos que mejorar desde luego los sistemas de información, tenemos que mejorar desde luego los archivos electrónicos, el inventario, el catálogo, la conservación de la información pública para que cuando nos pidan la información seamos capaces de, con rapidez, entregar esa información en el formato, obviamente, que nos lo piden, en un formato útil, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Ahí es verdad, estoy todo el rato dándome la vuelta. Me coge una tortícolis aquí. Bueno, tenemos aquí, os he traído algunos artículos de periodismo que están hechos a base de información suministrada a través del procedimiento de acceso a información pública y casi todas las noticias son tremendas, son malas. Dice, jolín, ¿cómo queda el Ayuntamiento de Madrid? Esto le pasa por dar datos, ¿no? La alcaldesa algunas veces lo dice, oye, aún así, dice, aunque veáis fatal a los de transparencia, dadles toda la información que podáis. Dice, la transparencia genera vulnerabilidad. Dice, a mí la primera, porque sabe todo el mundo dónde estoy con esta agenda, ¿no?, que publicáis. Es que no hay manera, obviamente, de apartarse de vosotros, ¿no? Pero, efectivamente, si uno no hace esto, es imposible salir adelante. ¿Qué pasa en Tetuán? Operaciones policiales y botellón. El consumo de alcohol se triplica. ¿Por qué se sabe esto? Pues porque, obviamente, las sanciones en esta materia son públicas. Si no, no se sabría, obviamente, dónde se consume el alcohol y, sobre todo, dónde se sanciona el consumo del alcohol, ¿no? La Grúa Municipal de Madrid hace su agosto en Ciudad Universitaria. Claro, también nos da algunas veces rabia estos titulares. Dice, joder, hace su agosto, tampoco lo digas así, dilo de otra manera. Oye, donde la gente deja los coches peor aparcados es en Ciudad Universitaria. Que también la gente lo haga mejor, no solamente el ayuntamiento, que parece que está todo el día buscando recaudar más dinero y más dinero, ¿no? Esto está, obviamente, hecho a base de un fichero, de un dataset publicado en el portal de datos abiertos. Un periodista se lo ha descargado y ha dibujado en un mapa para que todos lo podamos entender mejor, donde obviamente no hay que dejar el coche porque viene la grúa corriendo y se lo lleva. ¿Vale? La inserción laboral de los inmigrantes atendidos por el Ayuntamiento de Madrid cae un 40% y llevamos la tercera noticia terrible, ¿vale? Claro, los de Equidad, obviamente, y los que llevan la política social, pronto se ponen las pilas y dicen, ¿cómo? No nos habíamos enterado, pero si son datos vuestros. Dice, muchas veces gestionamos en base a intuiciones, sensaciones, rumores.
Pero tenemos tantos datos que cómo es imposible que no nos fiemos de la evidencia que nos aporta la información y los datos. Yo estoy con eso sorprendido uno y otro día. Tenemos un montón de aplicaciones, le damos una tecla, vemos los datos y para tomar decisiones que menos obviamente que tener a la vista los resultados de nuestra gestión. Pues no, preferimos, oye, ¿qué sensación te da? ¿Cómo lo llevamos? Pues no sé cómo llevamos, pero me da la impresión de que vamos fatal o que estamos gastando mucho dinero, poco, que nos queda mucho presupuesto, que no lo hemos gastado. Pero tú no tienes los datos. Sí, pero me da una pereza. No puede ser. Para gestionar y para gobernar bien, obviamente, hay que tener datos y datos fiables, ¿no? 2 accidentes de bici al día. Estos son los puntos negros y tipos de colisión en Madrid. Bueno, con esta información tenemos ahora mucho lío en Madrid porque incluso hay una comisión de investigación sobre la gestión de la bicicleta pública, ¿no? Pero aún así, pues los datos los vamos dando y nos va generando problemas también a los de transparencia. La crisis renueva las calles de Madrid. Bares y restaurantes ocupan las oficinas cerradas por los bancos. Es curioso, ¿no?, ver la evolución de las actividades económicas, cómo las cosas van cambiando. Cierran los bancos y abren los bares, ¿no? Bueno, pues es interesante, importante. Esto solamente es posible si hay datos, si hay información pública obtenida a través del acceso a la información pública. Por eso tenemos a los periodistas como uno de los colectivos más importantes pidiendo información, o porque hay unidades dentro del ayuntamiento que sin necesidad de que nadie lo pida se ha sensibilizado y se ha convencido efectivamente del valor de la información pública. Solo si se publica esta información es posible mejorar dentro. Los compañeros de calidad, que son compañeros hermanos de mi dirección general, dicen que la transparencia es el segundo motor de la mejora de la calidad de los servicios. Se han agotado ya con las FQMs, las ISOs, los cuestionarios de evaluación, las cartas de servicios. Dice, otra vez las cartas de servicios. Bueno, las cartas de servicios son buenas, no tienen nada de malo. Pero ¿qué segundo motor o qué segundo revulsivo podemos encontrar ahora para impulsar la mejora de la calidad en los servicios? La transparencia, sin duda va a impulsar proyectos de mejora de los servicios, ¿eh? La transparencia es esencial para la participación ciudadana no manipulada. Sin información, los ciudadanos deciden, eligen, hablan de lo que prefieren, obviamente de manera intuitiva o por rumores, ¿no?, por cotilleos. Digamos que es la primera casi fase de la transparencia. Me da mucha rabia reconocer que la información que más se consulta en un portal es siempre la información que contiene datos personales, que son normalmente los perfiles profesionales que están de moda, de los directivos o de los máximos responsables públicos, o la información relativa a los bienes, las declaraciones de bienes, si tiene coches, si no tiene, si tiene pisos, si tiene dos, cuántos bienes tiene o cuántos fondos tiene en sus cuentas y depósitos. Esa es la información que a la gente le interesa hoy por hoy. Tenemos que evolucionar tanto para que realmente la información más consultada sea la información de relevancia en la gestión pública. Uno se mata, se parte la cabeza para publicar la información sobre las subvenciones, sobre los contratos, y de repente cuando compara obviamente las visitas a las declaraciones de bienes de los concejales y las visitas al portal de la contratación, dice, pues es que no, mira, lo de los contratos no interesa a la gente, interesa lo que se ha comprado, lo que se ha dejado de comprar, ¿no? Bueno, estamos en la primera fase de evolución, ¿no? Nos interesa formar a ciudadanos activos, ciudadanos alerta, ciudadanos responsables, ciudadanos exigentes, y solamente vamos a conseguirlo si la información pública es accesible. No os quepa ninguna duda. Por eso nos parece importante que la información fluya, esté disponible, para fomentar la participación. Los ciudadanos están aburridos de que les invitemos a participar en procesos porque vienen, obviamente, una época donde, primero, no se les ha invitado nunca a manifestar su opinión, cuando lo han hecho no les hemos hecho caso y, además, lo peor de todo, aún no habiéndoles hecho caso, ni siquiera les hemos explicado por qué. Con lo cual, cuando tú abres un proceso participativo y dices, oye, di lo que opinas, dices, no, mira, empieza a hacer bueno, yo veo que hay una terracita con una caña y un pincho de tortilla, obviamente no voy a leerme una documentación que me exige un tiempo y esfuerzo para coger y después optar entre la opción A o B. Mira, yo llega ahora un momento en el que tampoco tengo ganas de estar ahí perdiendo el tiempo consultando y leyendo información en el portal de transparencia. Prefiero desde luego relajarme y pasar un buen rato con mis amigos tomándome una caña, desde luego una terraza. Necesitan ver que esto tiene alguna importancia, necesitan ver obviamente que tiene un reflejo, que tiene un efecto final en un presupuestos participativos, que pueden decidir obviamente entre una opción y otra y que finalmente se lleva a cabo, obviamente si es viable y está dentro de un contexto mínimamente no, completamente legal, iba a decir mínimamente legal, estamos como para decir mínimamente. Esto es importante, ¿vale? Para esto sirve también la transparencia. Este es uno de sus beneficios, de sus virtudes. Y finalmente también
Lo es, bueno, finalmente no, porque ya había hablado de ello. Sin publicar información es imposible mejorar en eficacia, obviamente, la administración pública. Y ahí traigo una frase que, obviamente, los que trabajamos en este ámbito lo conocemos muy bien, que es de Bentham, ¿no?, que dice: cuanto más te observo, mejor te comportas. Cuanto más nos exponemos, mejor nos cuidamos, ¿no? Cuando a alguien le dices: oye, dame esto que lo voy a publicar, dice: ¿cómo? Dicen: ¿me dejas echar una vuelta? Darle una vuelta, echar otra leída, ¿no? Son las típicas frases que escuchamos. Dice: bueno, dale una leída, pero no cambies la información. Si quieres, muéstrala tal cual es, que es la información verídica, obviamente de una manera que sea mejor reutilizable, mejor aprovechable o explotable, ¿no? Pero efectivamente esa visión desde fuera de la administración pública sobre lo que yo hago genera efectivamente que yo sea mucho más cuidadoso, mucho más cauteloso y que efectivamente aproveche y aplique mejor los recursos públicos, sin duda. Era lo que Bentham, que era diríamos, el adalid de la arquitectura panóptica, quería trasladar, diríamos, a la arquitectura carcelaria. Él había diseñado un sistema donde el vigilante veía a todos, pero los demás, los observados, no veían al vigilante, ¿no? En realidad, en esto consiste también un poco los proyectos de transparencia. Vamos a exponernos a los demás para que los demás también, como es el caso que comentaba Antonio, pues pongan en evidencia aquello que no se gestiona bien, aquello que es mejorable, aquello que tiene que evolucionar, diríamos, de forma positiva, ¿no? Y finalmente, aunque este desde luego es el interés o la finalidad que a mí menos me gusta, porque sobre todo a quien reporta algún beneficio es al representante público, al político, no al ciudadano, es que efectivamente la transparencia hoy por hoy es un reclamo, es una excusa, diríamos que es un mensaje publicitario para que los políticos recuperen efectivamente la confianza perdida, ¿no? Hay que recuperar ese espacio de desapego, de desafección del ciudadano, que ha salido huyendo despavorido después de estos años tan atroces de corrupción pública, ¿no? Y es fácil hacer un estudio y un análisis de cómo la transparencia se ha convertido ahora en la primera plana de cualquier programa electoral. Yo, por curiosidad, una vez hice un estudio de cuántas veces la palabra transparencia aparecía en los programas electorales en el año 2011 y en el año 2016. Y en algunos casos, en algún caso de algún partido político, pues no es que se haya duplicado de 24 veces que se mencionaba en 2011 a 80 veces en 2016. Es un gran logo, un gran mensaje publicitario. Ahora lo que tenemos que hacer es exigir que cumplan con los programas electorales. No que se incluya en el programa electoral, sino que precisamente el programa se cumpla, ¿eh? Bueno, y esto era la introducción. Y dices: jolín, ¿y ahora qué viene? Bueno, pues este es el proyecto de comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Hablar claro, comunicar claro. Ese que veis ahí, ese señor, que es Catón, Catón el Viejo, le llamaban de todo: Catón el Viejo, Catón el Mayor, Catón el Censor, todo malo. Al final de su vida empezaron a llamarle Catón el Sabio, afortunadamente, porque dijeron: bueno, después de todo lo que ha dicho durante casi un siglo de existencia, porque fue muy longevo, pues efectivamente se le reconoce algo positivo. Catón dijo eso: leer y no entender es como no leer. Y esto parece que lo estamos empezando a entender ahora, después de tantos siglos. Este señor es del siglo III a.C. y estamos en el siglo XXI. Fijaros todo lo que ha pasado y hemos aprendido o desaprendido un montón de cosas. A mí me duele mucho decir que este es el último grito en la transparencia. Casi es la transparencia versión 2.0. Y que nos hemos dado cuenta ahora que las cosas que tenemos que contar a los ciudadanos lo tenemos que hacer de forma que ellos lo entiendan. Vamos fatal, vamos contrarreloj, empezamos siempre por el final, equivocamos la idea de la transparencia con lo que realmente tiene que ser, ¿vale? Os he traído aquí dos imágenes que representan muy bien lo que muchas veces hacemos. Primero, pintamos de cristal un muro de piedra. Estos son muchos portales de transparencia, aunque yo esté hablando de acceso a información pública. Hay portales que uno entra y dice: madre mía, la de información que tenemos aquí. Pero pasa igual que en las inundaciones estas catastróficas, ¿no? Tenemos un montón de agua, pero realmente lo que más nos falta es agua potable, agua que se pueda beber, agua que se pueda consumir. En muchos portales de transparencia ocurre esto. Yo entro y, como no me da tiempo a bucear más, veo obviamente un escaparate, se genera una apariencia de mucha transparencia, cuando en realidad, cuando empiezo a rascar, la información no es válida, no es útil, no está actualizada, está en un formato no reutilizable, con lo cual esa información en un caudal que desde luego es poco aprovechable. Muchas veces nos expresamos de esa manera, estamos casi gritando y agrediendo al ciudadano, con una terminología, con un lenguaje que ellos desde luego no van a entender. Reciben un montón de notificaciones y comunicaciones que tienen que ir después a preguntar al funcionario: ¿qué me ha querido usted decir? Mal asunto, esto pasa muchas veces, ¿eh? Esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar, ¿eh? Empeñados en hacernos no entender. Y aquí traigo, no es Agustín, el PDF Man, pero es otro de la familia de villanos de la transparencia, que a mí me encanta traerlo aquí: Incomprensit.
La madre de todos estos villanos, porque tienen una madre, es la incultura. Y este es incomprensi, tenemos burocratio, tenemos PDC-man y tenemos infoxicación, que es también algo que se nos da fenomenal. Infoxicar a la gente con un montón de información que en realidad no es nada relevante. Fijaros en la descripción de este villano, que es un bellaco, qué cosas dice. Soy ese adjunto, le remito a los efectos que procedan respecto al asunto de referencia. Cuando esto se comenta entre un grupo de funcionarios, todos se quedan tal cual, ni se ríen ni nada. Dice, bueno, ¿y qué pasa? Dice, es que hablamos así. Si ese día que te estás tomando una caña y comentas esto, viene un amigo que no es funcionario y dice, ¿en qué idioma habláis? Soy marcianos, ¿no? Para decir ahí va y ahí te lo mando, decimos todo eso. Fijaros lo que tenemos que aprender. Esto lo ponemos en todas las notas de servicio interno. No hay día que no pongamos esto 3 o 4 veces. Adjunto le remito a los efectos que procedan sobre el asunto de referencia. Yo me lo sé de memoria, ¿eh? Me lo sé de memoria. Fatal. Estrella Montolío, que es una catedrática de la Universidad de Barcelona, extrae un relato de Italo Calvino, que es una recopilación de ensayos suyos, para reflejar muy bien lo que hacemos los funcionarios públicos, ¿no? Dice, el funcionario está delante de la máquina de escribir y el interrogado, sentado ante él, contesta las preguntas titubeando un poco, pero tratando, dice, de decir todo lo que tiene que decir de la forma más precisa y sin una palabra más. Dice, esta mañana temprano fui al sótano para encender la estufa y encontré esas botellas de vino detrás del cajón de carbón. Esta, que es una declaración ante un funcionario, después se ve la transcripción, obviamente, del funcionario, la declaración del paisano, del ciudadano. Y dice, el abajo firmante, habiéndose dirigido en las primeras horas de la mañana a los locales del sótano para poner en funcionamiento la instalación térmica, declara haber casualmente incurrido en el hallazgo de una... Es que hacemos así. Nosotros lo transformamos de tal manera que es imposible que nadie nos entienda. El ciudadano cuando dice, le voy a leer su declaración, dice, yo no he dicho eso. Primero, es que no entiendo nada. Y segundo, no he dicho eso. Usted está mintiendo. ¿Cómo puede usted ser un funcionario que hace constar en un acta todo lo que yo he dicho? Fatal. Punto negro. Señal de alerta. Vamos a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. ¿A alguno de vosotros os suena esto? Somos de una generación que veíamos La bola de cristal, que por cierto habría que reponerla porque tenía cosas buenísimas. Kiko Veneno, que era casi igual de feo que Catón, por lo menos en aquel entonces, ahora ha mejorado mucho con la edad, nos decía, vamos a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. Tenemos que ir para atrás, a la educación general básica, sujeto, verbo y predicado. Dice, ¿cómo sujeto, verbo y predicado? Si yo empiezo siempre diciendo, cuando, en aquel momento... Primero tendremos que decir, obviamente, a quién dirigimos el mensaje y, sobre todo, con poquitas palabras, decimos en técnica normativa, cuando enseñamos no más de 25, normalmente tenemos una media de 80 o 90. 80 o 90 palabras por frase. 20 o 25, los manuales de estilo de los grandes periódicos, El País, el ABC. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo conseguir decir todo lo que quiero con frases de 20 o 25. En eso consiste esta guía de comunicación clara, entre otras cosas. No es nada novedoso. No voy a sacar pecho por algo que en parte, en gran parte ya se había dicho antes. De hecho, hay un libro editado en la década de los 80 que se titula La forma de la ley, que publicó un grupo que se llama Gretel, como el cuento, pero que agrupaba a catedráticos de distintas disciplinas jurídicas y que lo que hacían eran propuestas de técnica normativa de mejor redacción que eran muy claritas y sencillas. El hiperbatón, ¿qué es eso? Pues escribir obviamente con sujeto, verbo y predicado. O sea, tenemos que volver incluso a recursos estilísticos básicos para empezar a comunicar, a escribir, a hablar obviamente de una forma correcta para que los ciudadanos a los que va dirigido es un proyecto de transparencia, no solo los funcionarios sino los ciudadanos, empiecen a entender lo que nosotros decimos, ¿vale? En esto consiste este proyecto, que por cierto es público, se puede descargar, lo podemos encontrar si tecleamos en Internet Comunicación Clara Ayuntamiento de Madrid. Se intenta dar pautas efectivamente para empezar a comunicar de esta manera, comunicar claro. ¿Qué pensamos dentro de las organizaciones públicas cuando nos preguntan por la forma en cómo nos comunicamos? Pues es terrible, ¿no? Dice, la gente tiene muy claro que tenemos que publicar, pero no estamos pensando que efectivamente se tenga que entender lo que publicamos. Nos tiene que decir alguien, oye, alto, piensa en esto. Tú estás publicando algo que es imposible entenderlo. Si nadie lo va a entender, nadie va a entrar allí, obviamente, y va a leer lo que tú dices, ¿no? Existe un conflicto entre el lenguaje técnico y jurídico, sobre todo los que trabajamos o han trabajado o trabajan
sobre todo en la información presupuestaria, información de contabilidad, de intervención, convencerles de que a lo mejor se pueden contar las cosas de forma distinta es muy complicado, porque siempre dicen, es que en esa traducción que tú me estás pidiendo se pierde un matiz técnico tan importante. Efectivamente puede ser que se pierdan cosas, pero las que se pierden seguramente al ciudadano no le interesan tanto, como decir cuánto tengo, en qué me lo gasto y cómo voy, obviamente gastándomelo a lo largo del año. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid publicamos la ejecución presupuestaria mes a mes. No esperamos al final del año y eso es lo que nos genera pues, algunos problemas también. No problemas, en realidad nos genera muchas oportunidades de mejora porque la gente dice, oiga, ustedes no van a ser capaces de ejecutar su presupuesto porque a octubre obviamente han ejecutado el 50%. ¿Y cómo lo sabe usted? Pues porque lo he visto. ¿Cómo lo ha visto usted? Una aplicación que es a dónde van mis impuestos que también se tiene aquí en el Gobierno de Aragón, ¿no? La gente puede seguir desde fuera cómo va ejecutando el Ayuntamiento de Madrid su presupuesto. Bueno, hemos hecho algunos trabajos, algunas experiencias interesantes para este proyecto de comunicación clara, como es dar a un grupo de funcionarios de procedencias distintas que intervienen en la gestión de materias o competencias diferentes, una selección de 50 palabras extraídas de los documentos públicos para que ellos nos digan cuáles consideran ellos que pueden ser o que son más habituales, ¿no? Fijaros que 50 palabras son las que más usualmente utilizamos. Sobreseimiento. Y pretendemos que alguien nos entienda. Incoación. Acatamiento. Potestativo, inherente. Bueno, no hablamos nada claro, nada sencillo. Bueno, se les dijo que seleccionaran las 5 palabras que de esas 50 ellos consideraban que utilizaban más a menudo, más habitualmente. Bueno, el resultado, que no sé si se ve ahí, es matrícula, inspección, imputar, denuncia, plazo, actuación, certificado, recurso, multa. Multa es muy habitual, ¿vale? De esas palabras, solamente 3 están dentro del mini diccionario básico de 5.000 palabras que utilizan las personas como nosotros, las personas de a pie. Solamente 3 están en el diccionario básico y solamente una de ellas está en las 1.000 más utilizadas, que es plazo. Menos mal que no es un término jurídico, que encima se utiliza obviamente para aludir a cualquier cosa. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Si solamente 3 palabras de las que utilizamos habitualmente en la administración pública son de ese mini diccionario de 5.000 palabras, que no está mal, creo que tenemos que revisar y tenemos que mejorar algo en nuestro lenguaje. Bueno, algunas experiencias ya hemos hecho en el Ayuntamiento con este proyecto de comunicación clara, de ese primer modelo de notificación de denuncia, incoación de expediente sancionador, que nadie entendía, venía con la hoja y dice, tiene una mala pinta, porque dicen ustedes sancionador, con lo cual he debido hacer algo malo. Hemos evolucionado a un formato que pone multa. Y ya entonces se dan cuenta de que algo no ha funcionado bien, de que me va a tocar pagar o no, por lo menos me va a tener que contestar o alegar algo, ¿vale? Hemos tenido mucha discusión sobre estos formatos, porque los que somos más jurídicos dicen, hombre, tú lo que le comunicas no es una multa, le comunicarás al inicio un procedimiento para que ya estamos otra vez con los jurídicos, dicen, ya estamos otra vez, que no hay manera de ataros, Bueno, tenemos ahí ciertas discusiones, pero desde luego la gente entiende mucho mejor esto que desde luego lo otro. Hemos tenido fases intermedias, como veis la evolución, para llegar a este punto final. Bueno, seguimos interviniendo en muchos folletos, formatos y explicaciones, respuestas a solicitudes para que se nos entienda mucho mejor. Segunda parte de mi intervención en el Ayuntamiento de Madrid para solicitar acceso a información pública, y damos un pequeño salto. No pedimos ni DNI electrónico, ni firma avanzada, ni certificados electrónicos. Somos tan pichis que hemos dicho, bueno, vamos a permitir que cualquiera nos pida, aunque no nos diga quién realmente es, porque yo no tengo ninguna forma de acreditar que efectivamente quien pide es quien dice ser. En realidad nos importa poco eso. Puede ser que en algún caso, y a raíz de lo que comentaba Manuel, sí que pueda ser interesante saber obviamente quién te pide, si es un periodista y si tengo que vincular efectivamente la tramitación de la solicitud de acceso a lo que es otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de información, ¿no? Pero nosotros tenemos, igual que en Aragón, un modelo de solicitud donde no se exige ningún mecanismo, ningún medio electrónico para verificar obviamente la identidad de quien pide. Y eso nos parece razonable partiendo obviamente de la idea de que el derecho de acceso a la información pública es un derecho universal. Algunas leyes de transparencia autonómicas se han confundido quizá porque vamos con la inercia del ciudadano y ciudadana y han dicho que el derecho de acceso a la información pública es el derecho de todo ciudadano o ciudadana o de la ciudadanía a pedir, y en realidad no es un derecho ciudadano. A nadie se le exige ser ciudadano de ningún sitio para poder pedir acceso a información pública. Con ser persona, que es lo que dice la ley de transparencia,
Bastante, es suficiente. Y si eso es suficiente, ¿por qué voy a exigir más medios de acreditar la identidad, ¿no? Parte, desde luego, de esa filosofía, nuestro deseo de que, efectivamente, para pedir acceso a información pública no se pida más requisito que meramente ser persona. Sigue existiendo la posibilidad de presentar escritos en los registros presenciales, donde yo no pido que nadie se identifique cuando va a presentar un escrito en el registro, con lo cual, ¿por qué ahora pido tanto? Sigue siendo posible presentar una solicitud de acceso por correo certificado postal, y yo cuando voy a presentar a la oficina postal nadie me dice que presente el DNI. Y si lo hicieran, ¿no puedo presentar una solicitud en nombre de otro? ¿Alguien me va a exigir la representación para la presentación de una solicitud? No tiene sentido. Y aquí, además en Aragón y además en Canarias, y desde hace un mes en Cantabria, porque acaban de aprobar su ley de transparencia, existe la posibilidad de pedir acceso a información pública por vía telefónica. ¿Cómo acredito yo que quien me está pidiendo la información al otro lado del teléfono es precisamente la persona que dice ser? Esto no es importante, para nosotros nunca lo ha sido, y espero que nos dejen o nos permitan que siga siendo, obviamente, algo totalmente irrelevante, ¿no? Por eso también pensamos en una vía de acceso a la información pública sin necesidad de identificarse, sin necesidad de decir quién eres, Efectivamente, había ya alguna experiencia previa, como el Consejo General del Poder Judicial, que permite pedir sin identificarse cuando la información que se pide, en principio, es una información no sensible, que no contiene datos personales, que no pueda generar un posible perjuicio, ¿no? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, además, permite que yo pueda formular una reclamación frente a una solicitud de acceso mandando por correo electrónico un PDF que yo he rellenado. Si permito hacer eso, ¿por qué voy a exigir yo más requisitos que los que exige el órgano de gobierno del Poder Judicial y la máxima autoridad de transparencia en este país? Hombre, tengo dos modelos en los que fijarme realmente para rebajar las exigencias de identificación. Y ya otras administraciones locales, precisamente administraciones locales, están también ideando esta vía de acceso sin identificación. Gijón, Sevilla, Córdoba en sus ordenanzas de transparencia, ¿vale? Obviamente esto tiene algunas limitaciones, no somos tampoco unos kamikazes, ¿no? Y nos vamos a lanzar a permitir el acceso a una información pública cuando obviamente tiene algún dato que puede ser sensible para cualquier persona, obviamente sin identificarse mínimamente. No procede esta vía de acceso sin identificación cuando hay algún límite aplicable al acceso, cuando hay datos personales, cuando hay alguna causa de inadmisión. Y lo informamos muy bien. Cuando entran a pedir, le decimos, usted puede optar entre identificarse o no. Que sepa que si no se identifica, ese beneficio, diríamos, tiene una contrapartida, y es que si usted va a solicitar una información que puede tener algún problema desde el punto de vista de la aplicación de algún límite, nosotros le vamos a exigir que se identifique, simplemente, pero otra vez nuevamente sin utilizar ese DNI electrónico o certificado electrónico. Obviamente, cuando alguien pide sin identificarse, únicamente con un correo electrónico, que es al que nosotros vamos a dirigir la información si la podemos suministrar, no es aplicable el régimen del silencio administrativo, porque su solicitud o su petición no ha tenido entrada en el registro municipal al no estar identificada. Empieza a contar un plazo para nosotros de resolución, porque nos hemos obligado a resolver en un mes el mismo plazo que hay para resolver las solicitudes de acceso, pero no se produce un silencio administrativo negativo en el caso de que, transcurrido ese plazo, no hayamos resuelto expresamente, no hayamos enviado ese correo electrónico. Tampoco cabe la reclamación ante el comisionado de transparencia, porque no hay identificación, y tampoco cabe la interposición de un recurso contencioso administrativo. Pero algunos nos dicen, wow, pero es que esto es una puñeta, porque claro, la gente que pide así entonces se queda desamparada, no tiene. Esta vía es totalmente compatible con la otra, con la posibilidad de identificarse, decir quién eres, obviamente, y pedir la información. Si usas esta vía sin identificación, la otra vía sigue igualmente abierta. De hecho, cuando alguien pide una información que nosotros no podemos facilitar porque consideramos que tiene una información sensible, afectada por algún límite, lo que hacemos es mandarle un correo diciéndole esta circunstancia y le mandamos un enlace de tal forma que si lo pincha, recupera su solicitud inicial donde no aparecía su identificación, rellena sus datos de identificación y la vuelve a enviar. Y entonces es cuando con los datos de identificación, cuando ya entra en el registro del ayuntamiento y empieza a computarse el plazo de un mes, silencio administrativo, reclamación, recurso, ¿vale? Le damos la opción de que, si no podemos contestarle por la vía sin identificación, pueda él proseguir, diríamos, por la otra alternativa. El cauce, diríamos, legal, que exige una identificación. Bueno,
argumentos a favor de estos sistemas para mí son claros. Es un derecho universal, no es un derecho del ciudadano, es un derecho de la persona. No existe la obligación de decir para qué quiero la información o cuál es el interés que me mueve a pedir. Y esto es realmente importante. Esta es una de las preguntas prohibidas, ¿no? Y es la pregunta que siempre te hace alguien. Dice, ¿quién lo pide? No te lo puedo decir porque no lo sé. ¿Para qué lo quiere? Tampoco te lo puedo decir porque no me lo ha dicho. Dice, joder, es que soy la pera de esto de la transparencia, ¿no? Dice, no sé quién lo pide, no sé para qué lo quiere. Yo te lo doy para ti, pero no para que lo utilice otro. Pero bueno, ¿esto qué es? Hemos tenido un caso además reciente que está vivo, está en vía contenciosa y además paralelamente en el Consejo de Transparencia de los concesionarios administrativos de los aparcamientos públicos municipales. Un periodista ha pedido obviamente saber cuánto se recauda por esos bienes municipales de titularidad pública de explotación privada y hay concesionarios que no quieren dar la información. Cuando hay una obligación de suministro de esta información de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Básica de Transparencia, ¿no? Bueno, pues algunos han dicho que no quieren dar la información y aparte de no dártela, porque dicen, bueno, yo te lo doy a ti, ayuntamiento, eres mi patrón, de alguna manera tú eres titular de estos establecimientos, pero te prohíbo que tú se lo des a cualquiera. Dicen, bueno, esa decisión la tomaré yo. Usted puede obviamente alegar que facilitar esa información puede generar un perjuicio para sus intereses económicos porque todo el mundo va a saber lo que se ingresa de la explotación de un bien público, a lo mejor a cambio de un canon que es muy pequeñito. Dice, fíjate lo que cobran, ¿no?, los concesionarios. Efectivamente eso genera incomodidad, yo no lo dudo, y para sus intereses económicos seguramente no será bueno. Pero quien tiene que hacer la labor de ponderación, de si prima la transparencia o no sobre ese inconveniente que se le genera al concesionario, no es el concesionario, es obviamente la administración pública titular del servicio, ¿eh? No importa quién pide, importa lo que se pide. No importa quién pide, importa lo que se pide. Obviamente con esa salvedad de si es el interesado el que pide la información en un procedimiento en el que él tiene esa condición, con la salvedad de si lo pide un periodista, porque obviamente tiene una labor protegida, diríamos, desde la Constitución que realizar. No es un derecho de naturaleza administrativa esto, no es pedir una subvención, no es pedir una licencia, no es pedir un permiso. Y eso es difícil de explicárselo a los compañeros. Dice, esto no es lo mismo que tú haces. Dice, bueno, siempre lo vuestro es lo más importante. No, si es que no se trata de que sea más importante. Es que no se trata de una relación de la administración con un ciudadano que paga sus impuestos. Se trata de un derecho universal que no exige previa condición de ciudadanía y se trata de saber qué es lo que pasa aquí. Se trata de saber qué es lo que pasa aquí. Sin acceso a la información es imposible participar en los asuntos públicos. Para el acceso a la información, además, que se publica en los portales de transparencia no se exige identificación. ¿Por qué ahora sí que la pido para el acceso? Si para entrar en un portal de transparencia, en un portal de datos abiertos y descargar la información no necesito identificarme, ¿por qué sí que la pido ahora? ¿Por qué pido identificarse a alguien que pide acceso a la información que yo debería de haber publicado en un portal de transparencia y no la he publicado? ¿Por qué se la pido? ¿Y por qué cuando entro en un portal no se la pido? Y finalmente, identificarse algunas veces tiene un impacto negativo sobre la tramitación de la solicitud. Nosotros hicimos un estudio de cuántas personas se identificaban o no en el Ayuntamiento de Madrid a la hora de pedir información. Inicialmente eran un 40% de personas las que no querían identificarse a la hora de pedir información. Actualmente ha bajado al 15%, porque la gente ha debido de percibir que la tramitación de una solicitud de acceso, te identifiques o no, no tiene absolutamente ningún impacto este dato negativo sobre la mejor gestión de este derecho de acceso. Obviamente, si este sistema lo trasladamos a un municipio con 5.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, los vecinos, obviamente, y quien tiene que resolver la solicitud de acceso, si tú le das la oportunidad al vecino de no identificarse a la hora de pedir información, dice, por favor, porque normalmente cuando alguien en el ayuntamiento recibe la solicitud, dice, ya está otra vez este tío pesado, todo el día pidiendo. Anda, este era el que estaba en la oposición antes, el que está en la oposición ahora y antes gobernaba, y ahora viene pidiendo la información de qué hacemos ahora cuando antes no la daba. Y lo típico que se suele obviamente decir cuando alguien recibe una solicitud incómoda que le obliga a facilitar una información que a lo mejor no tiene, tiene que elaborar o tiene que buscar o tiene que obtener, ¿vale? Por eso es importante también algunas veces no identificarse. Hay una proposición de ley actualmente tramitándose en el Congreso de los Diputados, presentada por el grupo político, Grupo Parlamentario Ciudadanos, que, aunque oculto en la letra de la proposición de ley, resuelve este problema, en parte. Habla de los principios, ¿no?, lo vamos a ver a continuación, habla de los principios de la transparencia.
y habla del principio de accesibilidad. Y dice, no serán de aplicación a las solicitudes de acceso a la información pública reguladas en esta ley, lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes de la Ley 39. La Ley 39, que estaba en la diapositiva anterior, pero que yo ya me he saltado porque voy fatal de tiempo, dice que los ciudadanos, para relacionarse con las administraciones públicas, tienen obligatoriamente que identificarse. Esto, para el derecho de acceso a la información pública, pues es una gran puñeta, porque los que tenemos obviamente un procedimiento donde no se exige la identificación electrónica, lo estamos haciendo mal, supuestamente. Afortunadamente, esta iniciativa normativa o proposición de ley lo que va a hacer es, para este derecho de acceso, ya consciente seguramente de su importancia, relevancia y su carácter universal, ha dicho que no va a ser necesario exigir la identificación electrónica. Con lo cual, una vez que se apruebe esta modificación y se modifique la ley de transparencia, estaremos mucho más tranquilos aquellos que no seguimos la identificación electrónica para tramitar este tipo de procedimiento, porque la ley dispensa a este procedimiento de exigir ese requisito, ¿vale? Y finalmente, ya muy corriendo mucho, concepto de información pública muy malo. A lo mejor es suficiente, no lo sé. Para los jurídicos ya sí, lo entendemos, pero para los ciudadanos no. Es información pública todo aquello que yo poseo, que tengo en mi poder, independientemente del formato. Claro, la gente pide de todo, o pide cosas que realmente no son información pública. Por ejemplo, ¿qué cosas pide la gente? Os traía aquí algunas solicitudes de acceso concretas. ¿Qué pide la gente? Pues, por ejemplo, información administrativa, información típica sobre los servicios públicos. Quiero saber qué papeles tengo que aportar para pedir una ayuda asistencial. Quiero saber dónde tengo que ir para enterarme de... Quiero saber el horario de esta instalación deportiva. Oiga, es que no puede ser que el legislador haya pensado en un procedimiento de acceso para pedir esta información. ¿Para eso el Consejo de Transparencia resuelve reclamaciones? ¿Para eso puede ir usted al contencioso administrativo? No, no puede ser, no puede ser. La información, obviamente, que se puede pedir a través de este procedimiento es la información que resulta de la gestión pública, pero la información al ciudadano sobre sus servicios administrativos la siguen prestando las oficinas de atención al ciudadano de toda la vida, que llevan trabajando siglos enteros, ¿vale? Para esto no está este procedimiento. Tampoco para presentar una sugerencia, ni una queja, ni una reclamación, ni una denuncia. Puede ser que yo quiera obtener una información para después formular una denuncia, sí, eso sí. Digamos que el derecho de acceso es un derecho, diríamos, que se ejercita previamente al ejercicio de otros derechos que vienen vinculados y anudados a este acceso a la información pública. Tampoco sirve para hacer una consulta. Quiero saber si yo estoy dentro del ámbito subjetivo de estas ayudas, si puedo pedir la ayuda o no. ¿Cómo interpretan ustedes este artículo? ¿Tienen algún...? No. Para resolver consultas tampoco está este derecho de acceso a información pública. Solamente se puede pedir acceso a aquella información que ya esté elaborada, que se haya emitido, que existe en el momento de pedir la información. Si usted quiere hacer una consulta, nosotros le dirigimos a aquel que se la puede resolver o a aquel que le puede atender, pero nosotros no podemos darle como resultado de una solicitud de acceso la contestación a una consulta suya o la resolución de sus dudas, ¿no? Tampoco para la expedición de una copia auténtica, un certificado, una compulsa. Anda que no hay veces que nos piden certificados a través del acceso a información pública. Una cosa, por ejemplo, es pedir la copia de un acta a que te pidan un certificado de un acuerdo adoptado en un órgano colegiado. Son dos cosas distintas. Una cosa es la copia de un documento que existe, otra cosa, pedir un certificado, es la expedición de un documento nuevo, además con una validez diferente a la copia de un documento. Son cosas distintas. Este procedimiento no vale para pedir certificados, ¿eh? Tampoco lo es para pedir una valoración o pronunciamiento institucional. Díganme ustedes qué opinan de lo que están haciendo. ¿Les parece bien? Y de esas tenemos muchas. Son más quejas y reclamaciones que solicitudes de acceso a información pública. No vale para obtener el pronunciamiento institucional sobre un problema que pone en mi conocimiento a una persona a través de una solicitud de acceso. Tampoco vale para dar motivaciones adicionales a las que existen ya en los actos administrativos de los que yo quiero obtener una copia. No me parece suficiente lo que usted me ha dicho, no me parece bastante en qué ha fundamentado usted su denegación. Quiero que me dé más motivos, que me explique por qué. Tampoco vale para eso, ¿eh? Tampoco vale para, obviamente, que me diga usted qué previsión tiene de hacer algo en el futuro, si obviamente eso no ha generado, no tiene el soporte, diríamos, documental, ¿no? Un soporte concreto. ¿Qué piensan ustedes hacer sobre esto? Obviamente eso no es información pública. Digamos, se aparece más a una valoración o pronunciamiento institucional, ¿no? Tampoco para pedir actuaciones materiales. Quiero que me pinten la calle, quiero que me arreglen una acera, quiero que arreglen el semáforo, quiero que pongan más bancos en este parque. Esto es muy habitual, obviamente, también encontrarlo en solicitudes de acceso, ¿no?
Información también elaborada por sujetos que no están dentro del ámbito de aplicación de la norma. Hay sujetos que están fuera. Yo no puedo pedir acceso a información pública, no puedo pedir explicaciones a ningún sujeto al que yo haya subvencionado sobre cómo ha aplicado una subvención que ha obtenido de una administración pública, ¿vale? No puedo pedirle tampoco explicaciones a un contratista de la administración pública sobre aquel ámbito de su actividad que no tiene nada que ver con la gestión pública, con un contrato administrativo, ¿vale? Bueno, hay muchas de estas, algunas divertidas, muy curiosas. Solicito información sobre el búnker de Moncloa. Nos pasa a los que estamos en Madrid que el ciudadano que tiene interés por cualquier cosa, estoy seguro que a partir de mañana vamos a tener algunas sobre Cifuentes, sobre Cristina Cifuentes, pero nos dicen, quiero saber cuánto ha costado el búnker. Dije, yo qué sé, pregúntele a Moncloa, a ver si se lo da el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa o el propio Gobierno, ¿no? Pues sí, nos lo preguntan. Bueno, tenemos que aplicar la ley también y remitir a la Moncloa, obviamente, estas solicitudes para que le den trámite, ¿no? Pero pues hay cosas curiosísimas, ¿no? Y ya acabo como decir, bueno, quiero saber lo que cuesta cambiar las calles con esto de la memoria histórica. Quiero saber lo que cuesta el cambio de calles en la ciudad de Madrid y sobre todo quiero saber que me expliquen ustedes cuánto me va a costar a mí actualizar mi nuevo domicilio en las escrituras que tengo y la inscripción en el registro. ¿Lo tengo que pagar yo? La gente lo pregunta porque está preocupado obviamente si ese cambio de calle le va a generar un coste, ¿no? ¿Cómo tienen previsto financiar la deuda que tiene el ayuntamiento? Que por cierto se ha rebajado en 3.000 millones de euros. Tenemos 5.000 millones de euros, era mucho dinero. ¿A qué se debe el cambio de criterio tomando medidas por decretazo como la anticontaminación, cuando antes las tomaba el Partido Popular, cuando antes las criticaba, ¿no? ¿Cómo justifican las contrataciones a dedo? Claro, contestar estas solicitudes, la verdad que es un poco complicado, porque dices contrataciones a dedo. No sé por qué me está preguntando, ¿serán los eventuales, el personal eventual? Si tú le das la información del personal eventual, al día siguiente a lo mejor hay un artículo de periódico que dice estos son los contratados a dedo. Dice, no, si yo no quería contestar a eso, yo quería contestar al personal eventual. Y si le pides una aclaración sobre su solicitud de acceso, dice, oiga, ¿me quiere decir qué quiere decir con contrataciones a dedo? Entonces ya me ponen, vamos a los foros, a parir seguro, ¿no? Algunas veces es complicado, tramitar las solicitudes de acceso a información pública. Algún funcionario que ha pedido saber, obviamente, los lazos de parentesco entre los funcionarios. Quiero saber si los funcionarios entre sí son parientes, si hay cuñados, si hay hijos, si hay padres, si hay sagas familiares, ¿no? Probablemente saben algún dato y quieren denunciar, pero claro, en este tipo de solicitudes nosotros dijimos, lo siento, pero es que nosotros no recabamos estos datos a ningún efecto. Cuando alguien oposita no hay una casilla donde dice, diga si tiene un padre, no da puntos para la guardería. ¿Tiene usted un hermano? Pues entonces ya tiene más puntos, ¿no? Para que lo admitan. Bueno, cuando contestamos que obviamente esta información no la teníamos porque no se recababa, pues se abrió un foro y nos pusieron, vamos, chorizos, tal, ya están otra vez ocultando la información. Algunas veces hay que formar a la gente sobre qué es el derecho de acceso a la información pública para utilizarlo correctamente, ¿no? Y ya la última diapo, alguien que nos pide saber, por ejemplo, qué ha pasado con esa mesa que ha desaparecido del parque. Pues es una solicitud de acceso a información pública, si ese dato lo tiene la policía, porque obviamente ha retirado la mesa, ¿no? Pero dice, quiero pedir información sobre una mesa depositada en el Parque Paraíso alojada en Avenida Arcentales. Hay alojadas unas mesas entre unas fuentes que lanzan chorros de agua. Entre esas dos zonas del parque hay parques infantiles. En esos parques hay mesas, parece un misterio de Agatha Christie. En especial había una mesa de madera que hasta hace poco estaba allí. Y ya la motivación, afortunadamente, aunque es opcional, la dio. Y dijo, ya no está, ha desaparecido. Aportaba una foto que está allí y se ve la sombra de la mesa. Por cierto, la he traído por eso. Quiero solicitar la información de si la ha quitado el ayuntamiento o la han robado los yonkis para vender el metal de la mesa en la chatarrería de Castillo de Uclés, para saber si hay que pedir una mesa nueva o hay que denunciarlo a la policía. De estas tenemos mucho. Por eso es importante lo que decía también Antonio, hay que educar no solamente a los periodistas, también a la ciudadanía. ¿Para qué está esto? Hola, quería saber si las instancias para las oposiciones del ayuntamiento hay que presentarlas en color o en blanco y negro. Claro, te desesperas. Dice, yo trabajando 20 años en la administración, la oposición que me costó tanto y ahora el derecho de acceso que me parece tan importante está para contestar esto, me muero. Y finalmente ya la última, porque ya os estoy aburriendo, pero mucho. Dice, oiga, mire, yo estoy separada y mi hijo va a viajar a Oporto. ¿Cómo hago para darle la autorización para que el cole le permita y no tener que pelear con mi exmarido? Y, oiga, no, mire, esto no es una asesoría de asuntos familiares, esto no es un despacho de abogados, lo siento, pero claro, cuando a la gente, además le dices, le inadmito su solicitud de acceso y después le invitas a manifestar su opinión,
sobre tu gestión, dices, ustedes son unos impresentables. Mi hijo va a quedarse sin viajar, obviamente, a Oporto por culpa suya, ¿no? Por eso algunas veces, en vez de inadmitir, hay que decir, es que no puedo darle una respuesta, vaya a un despacho o a alguna asesoría de algún sindicato, no les voy a mandar al sindicato para esto, ¿vale? Pero efectivamente algunas veces a la gente hay que orientarle sobre cuál es el derecho que él quiere ejercer, dónde debería de poderlo ejercer, pero ya empezamos entonces a hacer una función de atención al ciudadano. Con lo cual, el día que empiezas a responder estas dudas y consultas, al día siguiente vienen con la declaración de la renta para que se las hagas. Con lo cual, mucho cuidado en mantenernos, obviamente, en nuestro ámbito competencial, que es la gestión del derecho de acceso a la información pública, que es un derecho realmente importante. Y nada más, no os aburro, os agradezco vuestra atención y paciencia, ¿vale? Bueno, hemos acabado. Sí. Vale, nos vamos. Gracias. ¿Alguna solicitud de acceso en esto? Dime. Sí, eso, vamos a ver, cuando a la gente se le explica lo que es información pública, y no solamente es la información que generamos, sino la que obtenemos también de los ciudadanos, es decir, tenemos muchos datos personales, obviamente, información para la gestión pública. Y dice, oiga, ¿eso es información pública también? Dice, claro, bueno, información pública significa que es información que se puede solicitar, no necesariamente se va a entregar. Es verdad que quizá la palabra información pública es engañosa. A mí muchas veces lo dice la gente. Entonces, ¿por qué se llama información pública si a lo mejor al final no la dan o no se publica? Bueno, a lo mejor deberíamos haber dicho información solicitable en vez de información pública, ¿no? Pero es curioso cuando a la gente se le dice que esto no solamente es para publicar datos personales de los gestores públicos, sino también incluso alguien puede pedir datos personales suyos que están en nuestro poder para la gestión pública y dice, entonces lo de la transparencia no me gusta tanto. Porque yo quiero saber todo de los demás, pero no quiero que nadie sepa de mí nada, ¿no? En realidad esto es un tema cultural, es donde tenemos que avanzar y trabajar más. En los países nórdicos, Noruega, por ejemplo, publica la cuota tributaria de todos sus ciudadanos y están encantados, no están nerviosos. Se ponen nerviosos cuando algo no se publica, ¿eh? Efectivamente, la gestión de los datos personales es, desde luego, yo creo, la más complicada y seguramente Manuel también a lo mejor está de acuerdo, ¿no? Cuando nosotros lo pasamos peor es cuando alguien nos pide una información que tiene datos personales y además nos dice yo quiero los datos personales, porque si nos dice que no los quiere, con disociar la información es suficiente, ¿no? Pero cuando alguien los quiere ya empezamos con toda esa ponderación, los criterios conjuntos de la Agencia Española de Protección de Datos y Consejo, el artículo 15 que algunas veces es críptico y no sabemos cómo aplicarlo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que ir dando pasos. Yo os cuento simplemente ya brevemente que nos cierran, ¿no, Anabel? Una información con mucha información personal que nosotros hemos publicado que al principio pensamos que nos iba a dar mucho problema y finalmente no la ha dado. Yo creo que también porque la gente ha entendido que puede ser razonable que esta información la pueda querer la gente. En el Ayuntamiento de Madrid se publican los perfiles profesionales de los funcionarios con nivel 28, 29 y 30. Creo que de momento no se hace en ningún sitio en España. Son casi 1.200 perfiles. 1.200 perfiles. Diré, joder, anda que no hay funcionarios con nivel 28, 29, 30 en Madrid. Pues sí hay muchos. También somos casi 29.000. Somos muchos, ¿eh? No hemos conseguido que se publiquen todos, sobre todo porque al ser información personal hemos dejado que cada uno decida si obviamente cree que debe de ofrecer esa información sobre su trayectoria ocupando y desempeñando un puesto de responsabilidad. Y nos ha costado mucho explicar a la gente, oye, tú estás en un puesto de subdirector general nivel 30, estás en un puesto de jefe de servicio nivel 29, aparte de que cobras un sueldo que no está nada mal,
Tú estás interviniendo en el proceso de adopción de decisiones que tienen un impacto directo sobre la ciudadanía y es razonable que la gente se va a quedar más tranquila si sabe que tú con este currículum y trayectoria, tu formación académica, y ya empieza todo el mundo a mirar los másteres y tal, ¿no? Formación académica, experiencia en lo público, experiencia en lo privado, publicaciones, reconocimientos. Oye, la gente pública, nos podéis imaginar, llevamos 700 y pico ya perfiles que se han rellenado. Nos quedan todavía los otros 500, se van quedando un poco más así arrinconados. Y dice, pues lo voy a tener que hacer, porque claro, lo están haciendo mis compañeros y yo me estoy quedando aquí en evidencia. Hemos puesto un mensajito, la información aparecerá publicada cuando el empleado público la facilite. Dice, no, si usted tiene mi currículum, nada, públiquelo. No, yo no lo voy a publicar, le voy a dejar a usted que seleccione lo más importante para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Esto ha tenido un efecto secundario sobre los procesos selectivos, sobre los procesos de provisión de puestos, porque son todos puestos de libre designación. Claro, seleccionar a alguien que no tiene absolutamente ninguna trayectoria ahora es complicado, porque si va a tener que publicar, obviamente la persona que yo he seleccionado que no tiene absolutamente nada, limita la discrecionalidad a la hora de resolver los procesos de libre designación. Alguno nos lo ha dicho y dice, oye, sois molestos, sois molestos porque anda que tener que publicar esto. Alguno incluso te dice, es que yo no quiero que ningún compañero mío de promoción se entere dónde estoy trabajando. Y dije, mira, ese interés, no, tampoco hay que ser un interés realmente relevante, ¿no? Quizá esto es más importante, que la gente sepa que el Ayuntamiento de Madrid tiene funcionarios en puestos de responsabilidad, gente formada, gente con experiencia y gente con trayectoria. Y ahí, si no tengo nada, pues a lo mejor no deberías de pedir el puesto de libre designación, coger un poquitín más de carrera, ¿no?, de trayectoria y después presentarte a estos puestos, ¿no? Dice, ya, bueno, me voy a ir matriculando de todas formas en algunos cursos, ¿no? Y esto ha pasado incluso algunas veces con perfiles de personal directivo. Dice, ¿y qué publico si no tengo nada? Dice, y claro, no dices nada, te quedas así como, pues no sé, la culpa la tiene quien te ha nombrado probablemente, ¿no? Dice, bueno, me voy a ir matriculando en algunos cursos, ¿no? Y entonces empieza estudios en, ¿no? No vemos ya licenciatura en... Vemos estudios en incluso cursos de guitarra y todo, y al final nos apunta todo lo imposible, ¿no? Información personal, lo que tú decías, estamos dispuestos, sí, yo no me importa, declaraciones de intereses del personal directivo, las acabamos de publicar. Yo no sabía cuando hice la declaración de que esto se iba a publicar, ya, pero es que la ordenanza lo dice. Pues es que estoy por dimitir, pero no ha dimitido nadie. Pero sí que resulta incómodo. Bueno, sí, puede ser, pero oiga, es que usted tiene una posición ahí, tiene una responsabilidad especial, tiene que responder al ciudadano, tiene que ver y confiar en usted, tiene que ver que efectivamente lo han nombrado para algo que supuestamente sabe y conoce porque su trayectoria lo avala. Eso tiene una importancia esencial. Para mí, a lo mejor no tanto como otra, pero desde luego lo tiene, ¿vale? Forma parte de un código ético. Código ético, esto es código ético, no solamente transparencia, es código ético, ¿vale? No sé si te he respondido, si no ahora salimos y te voy contando, ¿vale? Por no enrollarme más, ya, Anabel, ¿vale? Venga, chao. Gracias.